Bueno, volver a vernos. Ya hacía unos cuantos días que no nos veíamos y estamos acá en este TEI de España, que realmente fue una experiencia importante. Armar este programa fue un desafío porque no es solamente traer el pasado del Yiddish en España, sino el presente y sobre todo el futuro. Y bueno, y como decimos siempre, que este programa para cada uno sea la chispita que les encienda la curiosidad y saber un poco más. Bueno, y empecemos entonces por lo universal, empecemos por la música, Ale, ¿qué te parece? Me parece bárbaro y no podía ser de otra manera, para mí al menos, que no fuera con Serrat, que pudiéramos empezar por esa parte de España que nos toca y nos atraviesa a casi todos los latinos. Así que esta canción es una adaptación que hice en Yiddish de Aquellas pequeñas cosas de Serrat, con ayuda de mi amigo Sergio Lehrer, y la voy a cantar así. Amol vergesst man die unwichtige Sachen, was kommen uns mit Freude und euch, mit Leiden. Da seien die Boschete Sachen, was helfen hunderte Wegen, mit der Lacht und mit der Spiel und mit der Tränen. Aquellas pequeñas cosas, pensábamos que eran pequeñas y que iban a ser pocas cosas las que íbamos a poder reunir para este programa del TEI Mit Líder en España. Pero no fue así, encontramos mucho. Espero que lo disfruten. Adelante. Y vamos a empezar con un amigo ya de Ivo, un amigo de la casa y que ya tenemos una conversación bastante fluida, Roberto Lapid, argentino cordobés, arquitecto, escritor, nos armó un video, que ese video que recorre la Barcelona Yiddish, van a ver, que es el video número 1, Dalia, van a ver que es un resumen, es el puntapié inicial para todo el resto del programa, para la parte histórica del programa. Indicando, nos marcaba en otra época el sentido en que se podía circular cuando se circulaba por aquí con animales. ¿Qué tiene de particular esta calle San Pau? Aquí en los años 30 llegaron muchos judíos procedientes de Europa del Este, muchos inmigrantes que escapaban de persecuciones, de pogrom, debido a el antisemitismo que había en Europa, sobre todo en Polonia. En esa época llegaron muchos aquí, muchos comerciantes, sastres, cuentenir, y se instalaron en muchos de estos locales que hoy son restaurantes o pequeños supermercados. También llegaron aquí en los años 30 algunos miembros de lo que era la Zvi Migdal, una asociación que llevaba mujeres europeas, muchas veces engañadas, hacia Argentina, de donde fueron expulsados y vinieron a parar aquí. Ellos también montaron en estos lugares bastantes prostíbulos, entonces en esta calle circulaban muchísimos comerciantes, muchas personas, y el idioma de la calle era el yiddish. Acá se hablaba yiddish, había bastantes miles de judíos en este lugar y bueno, ocupaban muchos de todos estos locales que hoy estamos viendo. Había muchas carnicerías, locales de comida, pero más que todo sastrerías. Muchísimos de los habitantes de Barcelona de aquella época venían a esta calle para confeccionar sus trajes. Es una profesión, la de sastre,
muy habitual en Europa del Este para los judíos. Y también ocurrió algo aquí. En 1936 se desata la Guerra Civil Española y Barcelona era una ciudad republicana. Muchos de los judíos que llegaban eran comunistas, tenían varias organizaciones, alguna era anticomunista y se alistaban en las filas republicanas para luchar en la guerra civil. Otra particularidad es que también llegaron muchos judíos de la Israel, del mandato británico de aquella época, y también vinieron brigadas que después pelearon también en la Segunda Guerra Mundial, como la Brigada Judía del Ejército Británico, que luego pasaron a integrar la Haganah y el Palmaj y el Irgun también. Bueno, la vida judía en estos lugares era muy rica, también tenían muchas actividades deportivas, culturales, muchas reuniones. Acá se celebraban todas las fiestas judías y también cada viernes el Kabbalah Shabbat en todas las casas de la zona. Esta historia de los judíos ashkenazim en Barcelona es muy intensa, pero también breve. En 1939 suceden dos cosas. Una es que termina la Guerra Civil Española y los republicanos son perseguidos, entre ellos los judíos. Y otra situación es que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Entonces muchos fueron perseguidos por el gobierno falangista. Franco ocupa el gobierno español. Franco es aliado de los nazis. Entonces los judíos, sobre todo comunistas que estaban aquí, comienzan a ser perseguidos. En ese contexto, muchas empresas judías que se habían formado pasan a otras manos, y los judíos comienzan a ser expulsados, muchos encarcelados y otros asesinados. Muchos fueron hacia Israel, otros hacia Latinoamérica, y los miles de judíos que vivían, la mayoría en esta calle, San Pau, comienzan a desaparecer de la ciudad. Bueno, aquí ya en la Rambla del Raval, a donde terminaba la vida judía ashkenazí de la Barcelona de los años 30. Bueno, hoy no queda rastro alguno de esta vida judía tan intensa que hubo aquí en Barcelona. Les puedo comentar también que estas brigadas que llegaron y algunas agrupaciones judías comunistas en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, que aquí en Barcelona había muchas instituciones y organizaciones nazis, muchos militantes que eran atacados por estas organizaciones. Fue así que atacaron el consulado alemán en Barcelona, también las oficinas de Lufthansa y algunas empresas que pertenecían a alemanes que activaban fuertemente para el partido nazi. En realidad muchos judíos llegaban en la época de la guerra a Barcelona, muchos se cambiaban el nombre, se ocultaban porque había una persecución sistemática. De hecho, los judíos que escapaban de la Francia ocupada por los nazis y llegaban a España eran capturados y devueltos a la Gestapo y a las SS por órdenes del gobierno español. Hubo algún guardia civil que se rebeló en contra de ellos y salvó a bastantes judíos. Luego fue declarado justo entre las naciones, al igual que el cónsul español en Atenas, en Grecia. Y bueno, sí, hubo muchos otros que ayudaron y colaboraron. También hubo quienes denunciaron y capturaron y entregaron a los judíos que llegaban a los nazis. Mi despedida desde acá, desde la carrera San Pau de Barcelona. Espero que disfruten del relato y en cualquier momento podemos ampliarlo, ¿verdad? Adiós, que estén muy bien. Bueno, gracias, Roberto. Si no me equivoco, Roberto es uno de los que están viviendo en España y que se aguantaron todo el día y que siguen despiertos y están conectados en este TEI. Pero hay otra persona que vive en España y que ahora nos va a contar un poco por qué está acá en este TEI, que nos ayudó bastante a encontrar algunas cosas y personas que estábamos necesitando. Diego, ¿vos la conocés a Patricia Wiener?
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo el gusto de conocerla hace muy poquito. De esas suertes fugaces que uno tiene. Así que vamos a charlar un poquito con ella, si te parece bien. ¿Sí? Dale, Patricia, ¿estás? ¿Estás ahí, Hola, Patricia? buenas noches, ¿Qué buenas tal? tardes Buenas noches. para la mayoría de ustedes. Claro que sí. Bueno, Patricia Wiener, que de ella estamos hablando, es una escritora que vive en España, particularmente en Alicante, y bueno, a una persona que se dedica a la magia de las letras. Lo primero que uno tiene que preguntarle es, ¿quién es Patricia Wiener? Sí. ¿No se escuchó? Se entrecortó, no sé si a mí sola o... ¿Quién es Patricia Wiener? Preguntó Diego. Así que Patricia, te toca hablar de vos. Bueno, ¿quién es Patricia Wiener? Patricia nació en Buenos Aires hace en poquitos días 50 años y se crió en una familia de orígenes polacos de parte de papá, orígenes rusos de parte de mamá. Mis bisabuelos fueron colonos de Entre Ríos, que luego se desplazaron hacia Buenos Aires. Y me crié en esa época donde el Yiddish era para cuando no querían que los niños se enteren de lo que los mayores hablaban. Eh, con las vueltas que da la vida, hace 20 años que vivo en España y comencé en esta aventura de escribir y, y lo que busqué es un poquito justamente esas raíces, ¿no? Volver a esos orígenes, a esas palabras que se le quedan grabadas a uno como se impregnan los aromas de las delicias de Pesaj o de Rosh Hashanah. De la misma manera, el Avisel Masel que escuchaba cuando entraba a la casa del Saide me sigue acompañando hoy en día. Patricia, Así vos, que, sí, vos formás parte de un colectivo de escritores en España que se llama La Colmena, ¿no? Un nombre sí es. seguramente cargado de simbolismo, desde Camilo José Cela hasta las abejas, lo que vos quieras. Claro, claro, Así es. me imaginé que la cosa venía un poquito por ahí. Bueno, ¿qué es La Colmena? Bueno, la colmena nace a partir de el Instituto Cervantes de Tel Aviv, el tan prestigioso instituto, que le ha dado la oportunidad a como tantas personas que han dejado su tierra y su lengua natal, personas en este caso que viven en Israel, pero que escriben y se expresan en castellano. A partir de ahí, Andrea Baubab, que es una guionista y dramaturga argentina que se radicó en Israel hace unos 12 años, ella comenzó a impartir talleres de escritura creativa, donde empezaron unos poquitos participantes. Y luego esos participantes fueron trayendo a otros, se hizo un nivel básico, luego un nivel 1, un nivel avanzado, y la gente quería más. Estas reuniones en principio eran presenciales en Israel, luego este último tiempo, por el motivo que a todos nos hizo acercar a los modos virtuales, permitió que personas que no vivíamos en Israel pudiéramos participar también. Y así se creó la colmena, ¿no? De esa gente que queríamos más, que queríamos seguir, y bajo la dirección y la idea de Andrea Baubab nos empezamos a reunir una vez al mes, donde hay una consigna y se escribe sobre esa consigna, y en esas reuniones compartimos los relatos, las novedades, hay autores que ya han presentado sus libros, nos damos el feedback y nos emocionamos juntos. Ok, ahora tenemos un triángulo acá, ¿no? Está por un lado Patricia Wiener, por otro lado está La Colmena, y por otro lado está el Yiddish. ¿Y cómo se articula ese triángulo?
Bueno, en el caso de la colmena, como decía, que todos tenemos esos trocitos que se nos van desgarrando cuando nos vamos lejos, así como pasa en el Instituto Cervantes con la gente cuya lengua materna es el español, muchos de nosotros traemos arraigado el yiddish. Entonces también lo plasmamos muchas veces en nuestras historias. Y especialmente en los próximos meses, Andrea Bawab, la directora, va a estrenar en el Teatro Yiddishville de Israel una obra de su autoría que se llama Con un pie en el avión, que es de una familia que va a hacer aliá y todo lo que va pasando mientras van armando el container. Y es la primera vez que en este teatro se presenta una obra de una autora argentina. Está bien, pero si vos me lo permitís, yo te ¿Sí? corro un poquito el eje y digo, bueno, vamos a poner la luz sobre Patricia Wiener, ¿no? Que es con quien estamos hablando. Y digo, ¿cómo juega el Yiddish en tu literatura, en lo que vos escribís? Bueno, lo que yo escribo surgió por la protagonista de la historia que hace un viaje a Varsovia. Empezó con una canción que era imposible de traducir y que gracias a gente aquí presente lo hemos logrado después de casi un año. Y eso me llevó incluso a empezar mis clases de Yiddish con el espectacular Lucas, que no sé si estará por ahí. Eh, y bueno, fue una forma realmente de meterme en la historia que quería contar y de ir emocionándome también a medida que uno va recordando esas frases que escuchaba de chica y en el templo y en tantos sitios. Y bueno, plasmarlo realmente me llena de emoción y es una forma de rendirle homenaje a los míos también. Ok, yo pude leer algunos textos tuyos en La Colmena y tenés una literatura muy contemporánea, muy actual, haces un uso del lenguaje muy moderno, ¿no? Muy así, digamos, absolutamente, casi te diría cotidiano. Trabajás el idioma con una, digamos, con una intención de usarlo justamente para transmitir emociones. Esto nos pone de frente a una novela que estás escribiendo. ¿Se puede hablar algo de eso o es un secreto de Estado todavía? Se puede, es para compartirlo. Bueno, eso lo que vos decís me costó mi trabajo porque llevo 20 años en España y empecé a escribir en español de España. Y en un momento rompí todo. Dije, es que no, este no es mi vocabulario, este no es mi manera de poder transmitirlo. Así que empecé a escribir en argentino totalmente y fue donde empezó a fluir realmente. La novela, que se llama Varsovia Baila Tango, es la historia de una mujer argentina que viaja a Varsovia invitada a un festival internacional de tango y por circunstancias extremas va a tener que tomar la decisión de aceptar o no su gran oportunidad laboral, pero trabajando para un millonario polaco antisemita. Entonces trata de valores y la pregunta de hasta dónde uno es capaz de venderse ante la necesidad. Bien, te hago una última pregunta, que es Uh-huh. más fuerte que yo, no lo puedo evitar. Vos sos una judía viviendo en España. ¿Estás de alguna manera regando la planta de ese judaísmo milenario que fue sefaradí y justamente que hasta le dio el nombre? ¿Cómo es ser un judío en España hoy? Bueno, no es fácil ser un judío en España y a eso le sumamos que no estoy ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Málaga, ni en Melilla, con lo cual se complica. Así que la opción es tomar responsabilidad y si estoy acá me toca defender lo que para muchos parece indefendible. Así que eso es lo que me ha tocado acá. Hacer frente a los medios, a la ignorancia, a cantidad de cosas que siempre nos están dejando en lugares equivocados.
Dale. Patricia, gracias, muchas gracias. Y si no me equivoco, sigue Alejandra, ¿no? No se Gracias a equivoca. ustedes. Gracias, Patri. Sí, sigo con una canción, en este caso, que parece tener bastante que ver con algo de lo que Patricia contaba, porque articula cosas de Israel en algún punto. La canción se llama Yam Lid y fue escrita por Yehuda Halevi, quien naciera en España, en Toledo, en el siglo XII. Y esta canción es un canto que evoca de alguna manera su deseo de poder volver a su lugar de origen, como a esa tierra de Israel. En el siglo XX, Chaim Nachman Bialik tradujo esta canción del hebreo al yiddish. Yo les voy a contar hoy en español, más o menos en el siglo XXI, ¿no? ¿De qué se trata? Olvidé a todos los que amo, he perdido mi propio hogar, me he entregado al mar, llévame, mar, al regazo de mi madre. Y tú, querido viento del oeste, guía a mi barco hacia aquella orilla, donde mi corazón busca desde hace tanto tiempo un camino, a Weg. Ho vergessen alle Liebste, ho verlost mein eigen Haus, ho dem Jam sich abgegeben, trug mich Jam zum Mutterschoß. Und meine Winde treib mein Schiff zu jenem Brett, wo's mein Herz mit Todler Fliegel sucht schon lang zu ihm weg. Bring mich nur ein Bescholem, noch dem fließ ich dir zurück. Grüßen sollst du alle Liste und erzähl sie von mein Glück. Und du meine Winke treib mein Schiff zu jenem Brett, wo's mein Herz mit Vogler Fliegel sucht schon lang zu ihm weg. Und du meine Winke treib mein Schiff zu jenem Brett, wo's mein Herz mit Vogler Fliegel sucht schon lang zu ihm weg. Gracias. Qué belleza, Ale. Faible, prendete tu micrófono. Acá estamos, acá estamos. Claro, porque así contás quién es esta persona que viene ahora y te pido, Dalia, que prepares el video número 2. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, a Guten Abend. Un gusto, Judith, de estar nuevamente acá en este té. Y bueno, así como Diego preguntó si era difícil la vida judía en España, algo que me quedé pensando en eso es, ¿dónde es fácil, no? Si fuera fácil, creo que no seríamos judíos, ¿no? Pero además de eso, a mí, además de esta dificultad, me propusieron algo mucho más difícil en este grupo del té, que es conseguir un lerer o una lerer que de Yiddish en España. Y vaya tarea dificultosa si las hay, pero mi trabajo lo hizo conseguir. Así que hemos encontrado acá a Golda van der Meer, que es una lererke de Yiddish en Barcelona, en Golda, España. Y Judith tuvo el agrado de poder entrevistarla. Lamentablemente ese día justo yo no pude estar, y cuando escuché la entrevista dije cómo estuve ahí, pero bueno, tengo la suerte de estar acá con todos ustedes escuchándola, así que adelante, Dalia, escuchen esta entrevista maravillosa contando parte de la historia del Yiddish y el Yiddish en la actualidad, exactamente en Barcelona. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. ¿Nos contás, por favor, cómo llegas al Yiddish? ¿Cómo es tu vínculo con el Yiddish? ¿Cómo empezás en este mundo? Bueno, yo empecé sobre todo a través de la literatura y también a través de mi nombre, ¿no? Yo nací en Barcelona, pero mi padre era holandés y de la familia de mi padre había familia judía
y de allí mi padre se interesó mucho por la literatura yiddish, pero digamos que la había leído siempre en traducción, traducida al inglés, ¿no? Y en la biblioteca de mi papá había siempre muchos libros en todos los idiomas y la literatura yiddish estaba en inglés. Y yo siempre quería leer algún libro de su biblioteca, pero él me decía que no, que era muy joven, y cuando ya fui adolescente me dijo que los libros que podía leer podían ser estos, ¿no? Los primeros, los cuales me introduciría a la biblioteca de mi padre. Y eran pues los cuentos en yiddish y estaban escritos en inglés. Y mi inquietud, sobre todo cuando empecé a leerlos, fue porque también yo, estando en Barcelona, el nombre de Golda era un nombre muy atípico, nunca nadie lo había oído, nadie sabía de dónde venía mi padre, y además yo llegaba a casa, incluso a veces enfadada, porque los niños se reían o decían qué nombre más raro. Yo le decía, ¿por qué me has puesto este nombre? Y él siempre me decía porque lo había leído en un cuento yiddish y le había gustado mucho. Todos sabemos de la falta de empatía, vamos a llamarlo de esta manera, incluso de bolsones de antisemitismo que hay propiamente en España, ¿no? Y vos contaste que tu papá era holandés, tu mamá catalana. Entonces, primero, ¿cómo llega a tu mamá? ¿Cómo acepta tu mamá que vos te llames Golda? ¿Cómo acepta o no la familia de tu mamá que vos te llames Golda? Bueno, pues en parte porque, claro, al nacer en Barcelona, ¿no? En Cataluña, y haber vivido, mi madre que vivió muy, muy cercamente, evidentemente, el franquismo, ¿no? y la persecución, ¿no? de prohibir el catalán, ella entendía realmente cuando decidieron ponerme Golda. Yo nací en los años 70, justo bueno, a finales de los años 70, cuando fallece Franco, pero aún estaban, digamos, impuestas las leyes de que si tú nacías en España tenías que tener un nombre para registrarte, tenía que ser un nombre en castellano y en cristiano. Entonces mis papás decidieron que yo no tuviera la nacionalidad española, que tuviera la nacionalidad holandesa, para poder ponerme Golda de manera reivindicativa. Mis papás, mi mamá estaba muy de acuerdo en eso. Evidentemente, estando y sintiéndose en el lado opresor, ¿no? de la época franquista, pues evidentemente estaba de parte de lo que sería el mundo judío y de la cultura judía también, ¿no? Entonces, si eso suponía por renunciar a mi nacionalidad española para tener la nacionalidad holandesa, para poder tener mi nombre, así realmente no tuvo ningún problema, ni la familia tampoco puso ninguna oposición en ningún momento. Y desde pequeña siempre empecé, pues como digo, desde adolescente, cuando empecé a leer los cuentos, la segunda inquietud, aparte de que fue los primeros que él me introdujo, también fue el decir, ¿dónde está mi nombre? ¿No? Voy a buscarlo porque yo nunca he conocido en persona a nadie que se llamara Golda, ¿no? Y porque en Barcelona pues había muchas Marías o Sandras, o siempre en la clase hay uno o dos del mismo nombre, pero Golda nunca había oído nunca. Y empecé a leer cuentos para buscar mi nombre de alguna manera. Y luego cuando ya me hice más mayor, que me fui a otras literaturas, me fui a otras partes del mundo y seguí estudiando otras cosas, cuando volví luego a querer hacer un máster en la universidad, dije, ostras, qué literatura, de alguna manera me reconducí por autores judíos alemanes, volví al yiddish y dije, ¿por qué no leer el yiddish en lengua yiddish? ¿No? Siempre lo había leído en inglés, ¿por qué no leerlo en su versión original? Y alguna vez también me habían comentado, ¿de dónde viene Golda? ¿No? Digo, Golda es un nombre yiddish. Digo, ay, ¿sabes yiddish? Y yo, no lo sé. Dice, pues en honor a tu nombre deberías saberlo, ¿no? Y a partir de allí se me disparó una bombita y dije, pues hay que aprender el yiddish, ¿no? Habrá que aprenderlo. Lo empecé a aprender, curiosamente, aún no sabía de los cursos, no sabía de la existencia de los cursos en Europa, que el país, como en París, ¿no? Los cursos que hacen en verano, en Vilnius, incluso en Londres. Entonces pregunté en el departamento de semíticas en Barcelona y en ese momento estaba Jaime Bandor, que era el profesor de hebrea. Y él me dijo que conocía a alguien en Girona, dice, no es profesor, pero yo sé que a él le interesa mucho el yiddish, habla con él a ver si él conoce a alguien. Y me fui a la Universidad de Girona, contacté con él, se llama profesor Joan Farré, que es el profesor de hebreo de la Universidad de Girona, y él me dijo que él estudiaba yiddish de manera autodidacta y porque le apasionaba, y que tenía muchos libros y tenía métodos. Y me dijo, si quieres podemos quedar una vez a la semana como seminario, tú te inicias en el mundo del yiddish y yo pues también iré practicando. Y así es como empezamos, yo iba una vez a la semana a la Universidad de Girona, nos reuníamos, él escogía los textos, leíamos los textos juntos, los traducíamos, los trabajábamos y de allí de esos seminarios salió, él escribió, que lo tengo aquí, un libro de la gramática en yiddish, ¿no? Es la gramática
que lo publicó de la Universidad de Girona, e incluso también para que me facilitara a mí también el estudio, reeditó un diccionario que se publicó en Buenos Aires, que es de Jaime, que es del Jacobo Isías Lerman y Isidoro Niborski. Claro, Pues claro. la Universidad de Girona lo que hizo fue reeditarlo, porque es un diccionario bastante antiguo. Y eso salió de esos seminarios, y a partir de allí, ya cuando me sentí más cómoda con el yiddish, ya conocía, digamos, más textos y más el mundo, pues es cuando empecé a viajar a París, incluso a Tel Aviv, a Nueva York, a diferentes cursos para ya iniciarme, y luego pensé, pues como me empezó a apasionar también el mundo, me decidí a dedicarme a ello académicamente también, ¿no? Digo, si voy a estudiar una literatura, ¿por qué no yiddish? Entonces decidí hacer mi tesis y el doctorado en literatura yiddish también. Y decime, Golda, y en este camino emprendiendo a estudiar yiddish en forma particular, eh, alguien te facilitó llegar a este profesor, pero tuviste obstáculos, ya sea hasta llegar a él o cuando quisiste abrirte al mundo y estudiar un poco más en profundidad. Claro, yo lo que me encontré es que no conocía a nadie en Barcelona ni en España prácticamente que supiera yiddish, ¿no? Luego más adelante supe de la traductora que vive en Madrid, y de hecho cuando supe de su existencia, de las traducciones que hacía, porque encontré los libros, pero como digo, yo leía las traducciones del inglés del yiddish, ¿no? Entonces no conocía las traducciones al castellano, las había leído de la biblioteca de mi padre. Entonces, cuando conozco a esta traductora, viajo a Madrid y de hecho establecemos una relación, ¿no? Pero ella no era profesora y fue posterior también, ¿no? Y las dificultades fue de no encontrar a nadie, ¿no? De no ver que hubieran profesores ni clases, incluso en la biblioteca de la Universidad de Barcelona, que es donde yo estudiaba, tenía muy pocos libros también, ¿no? Apenas no había ningún libro sobre yiddish, ¿no? Estaba la universidad muy enfocada evidentemente en semíticas, ¿no? Entonces, sí, digamos que no había posibilidades de estudiar yiddish y tampoco había tanto conocimiento como hay ahora. Ahora últimamente sí que ha habido un boom, y también a las plataformas, también internet, ¿no? Por todos los medios. En los años que yo empecé no había tanto uso de internet, ni había tantos, ¿sabes? No había tanto Claro, posibilidades claro. como hay ahora, ¿no? ¿Y Esto ha sido... hace cuánto que empezaste? Yo empecé a estudiar y luego lo dejé porque me metí a ser profesora de inglés. Entonces, el yiddish fue un vaivén, ¿no? Me empecé y luego lo tuve que dejar, luego volví. Pero bien, sería sería en el año 2000 y algo, a principios del año 2000. O sea, hace 20 años. Ya hace 20 años, claro. Sí, pero claro. empecé como digo, empecé como diciendo, vamos a introducirme a este mundo. Sí. Y luego me metí de maestra de inglés en una escuela durante 10 años. Aparqué los estudios y cuando luego me ofrecieron la beca del ministerio es cuando volví a la tesis y volví al yiddish, ¿no? Entonces fue como un poco, hubo un interpaso de 10 años, pero sí, como digo, en el año 2000 no había toda la oferta que se encuentra hoy en día, ¿no? Claro, lo que pasa que vos además de alguna manera de ser autodidacta, pasaste a ser vos quien enseña, ¿sí? el idioma, por lo menos a principiantes, desde hace un tiempo, pero no te quedaste solamente en el aprendizaje y en la enseñanza de la lengua, sino que además tus trabajos de investigación, las conferencias y los congresos que vos presentaste también son muy importantes, y a mí me gustaría que cuentes algunos de ellos como para que nos enteremos de qué se trata, porque vos sabés, Golda, que cuando uno dice España e Yiddish, en general dice, no, en España no hay Yiddish, en España los judíos son sefaradíes, ¿sí? Lo cual es cierto, pero esto también es cierto, también hay Yiddish. Entonces, me gustaría que nos ayudes un poco a descubrir este mundo que vos, entre algunas otras personas, fueron abriendo a partir de las investigaciones y de la enseñanza. Sí, yo claro, como hemos comentado antes, ¿no? De las dificultades que yo encontré, recuerdo que en ese momento pensé, ¿no? Para gente que quiera estudiar yiddish en un futuro no debería haber este impedimento, ¿no? Esa dificultad de decir tengo que irme hasta Girona o tengo que ir a París o tengo que irme fuera de Barcelona para estudiar yiddish, ¿no? Entonces pensé, si yo de alguna manera en un futuro, una vez aprenda, puedo aportar algo aquí en España para que se pueda estudiar el yiddish o que la gente pueda conocer el yiddish, esta para mí va a ser pues mi gran labor, ¿no? Por así decirlo. Y la verdad es que cuando
empecé, sobre todo, como digo, ¿no? Esa pausa que hice siendo profesora de inglés, como era el antiguo colegio sefardí de Barcelona, que se llama el Colegio Tikva. Empecé allí a ver también que habían algunos alumnos, muchos, la mayoría eran de Israel, pero algunos eran de origen ashkenazi, y de alguna manera muchos me hablaban cuando yo decía que hacía yiddish, pues mi abuelo, mi abuela hablaba yiddish, y decidimos con Lili, que Lili también es de origen, ella es de Argentina y sus abuelos también hablaban yiddish, es la profesora de música, y con la profesora de arte dijimos, vamos a hacer un proyecto de yiddish, vamos a hacer que estos niños que están aquí en Barcelona, que sus orígenes también son ashkenazis, conozcan lo que es el yiddish, ¿no? Pero entonces sí, eso no quería que se quedara, y fue un proyecto muy bonito, y de alguna manera vimos, ¿no? Que los padres también, es decir, esto debería estar muy vivo, ¿no? O sea, no debería quedarse en los libros de historia, ¿no? Deberían que los niños lo conozcan, que las nuevas generaciones también lo conozcan, ¿no? Pero no quería que se quedara simplemente cerrado en la escuela judía, ¿no? También tenía que ser el resto de Barcelona, porque también la parte mía de querer que la gente conozca el yiddish, también había una parte reivindicativa. El yiddish es una lengua europea que quiso ser destruida, entonces es parte de nuestra historia, ¿no? Entonces es parte de la historia de Europa y por ello también deberían conocerla, es una lengua minoritaria, como también, por ejemplo, lo fue el catalán fue una lengua también perseguida, y en ese sentido, si hay mucha gente que reivindica la lengua catalana porque fue perseguida y también quiso ser, el yiddish también lo fue, ¿no? Entonces también hay esos puntos también de interés, ¿no? Como dentro del grupo de las lenguas minoritarias. Claro. Entonces, cuando ya entré, digo, pues paso del colegio a la universidad, y cuando empecé a trabajar en la Universidad de Barcelona, también empecé a hacer, eran clases, digamos, más puntuales, pero sí que intenté, pues, aportar, digamos, pues, clases de poesía yiddish, introducir la literatura yiddish, ¿no? A los estudiantes, que aún no se ha introducido ninguna asignatura por sí, estamos en ello, esto ya sería el próximo paso, pero de alguna manera esa es la idea. Pero lo que sí se ha conseguido es que la Escuela Oficial de Idiomas de Drassanas, que empezará el próximo octubre, es que se hagan clases digamos, la Escuela Oficial de Idiomas de Drassanas pertenece al gobierno de Cataluña, y son clases de idiomas oficiales como el inglés, el francés, y hay un apartado de otros idiomas donde hacen asignaturas como el urdú, también hacen hebreo, y entonces desde este año van a empezar a hacer clases en yiddish, que es la primera vez que se va a hacer en la historia. Y va a ser, pues claro, realmente tiene muchísima difusión, vienen alumnos tanto judíos como no judíos, que también esa era la intención, que fuera una lengua de aprendizaje para judíos y no judíos, para todo el mundo. Entonces es una escuela también que como está subvencionada, pues la gente puede realmente, de todas clases, puede venir a aprender. Y esto pues realmente para mí ha sido un gran logro, ¿no? El decir que se puede vivir en Barcelona. Y por otra parte también pues la parte lúdica que tiene el yiddish, ¿no? Sea la literatura, sea también a través del cine, como colaboro, coincide que colaboro desde hace años también con el Festival de Cine Judío, pues colaboro porque conocí a la que era directora entonces, Inda Weisselfish, que venía de Argentina, de abuelos de Polonia que hablaban yiddish, y nos conocimos a través de una conferencia que yo daba sobre el yiddish. Y ella me dijo, mis papás hablaban yiddish, qué bueno, qué interesante, vente a colaborar con el festival. Y ahora con la hija, porque Inda Weisselfish falleció, y ha tomado el relevo Daniela Rosenfeld, su hija. Y como homenaje a su madre, desde el momento que falleció, hacemos películas en yiddish cada año, proyectamos, pero también con Madrid, ¿no? Madrid está Roda Becasis, que es la gran traductora, entonces cuando podemos siempre la invitamos, porque ella, su lengua materna es el yiddish, entonces para ella realmente, yo no tuve la posibilidad de tenerla como lengua materna, ni mi papá, mis abuelos fallecieron desde jóvenes, mi papá también falleció hace años, por tanto yo no tengo ninguna vinculación directa de haber oído el yiddish de pequeña, ¿no? Solo mi mundo es a través de la literatura, así es como entré en ese mundo, y en cambio con Roda es que para mí, claro, para mí fue descubrirla y encontrarla, siempre que podemos la invitamos, porque sus traducciones, que las hace junto con su marido, que es Jacobo Becasis, son una maravilla, ¿no? Son claro, unas traducciones muy bonitas, y entonces intentamos siempre hacer alguna colaboración, siempre que puedo viajo a Madrid, tienen un Yiddish Winkel y desde allí pues siempre intentamos. O sea que esto mismo que estás haciendo en Barcelona está proyectado para Madrid. No, los cursos, como digo, son de una escuela oficial que están subvencionados por el gobierno de Cataluña. Entonces, solamente en Madrid, Cataluña, ok. Sí, okay. Y además son presenciales, entonces de momento en Madrid no se ha hecho, puede ser seguramente el siguiente paso, ¿no? Claro. Digamos, el primer paso de momento Tenemos ha sido mucho para hacer, Golda, entonces, ¿eh? Hay muchísimo para hacer. Sí, sí, sí. Vamos, sí, sí, de momento. Maravilla.
Sí, momento de la excelente, excelente. Golda, no sé si quieres decirnos algo más. Vos sabés que nosotros acá, en este Take Leader que se hace un miércoles por mes dentro de Fundación Ivo, lo que queremos siempre es transmitir estos trabajos, estos caminos que se van abriendo con el Yiddish y que algunos sabemos, otros no sabemos, algunos nos imaginamos y otros quisiéramos que sucedan. Vos estás haciendo de esas cosas que todos queremos que sucedan. Por ejemplo, de la posibilidad de enseñar en una escuela de idiomas como la que vos decís, o este desarrollo que vos estás haciendo con las conferencias, con el cine judío, pero introducir el cine yiddish. Me gustaría que nos transmitas alguna otra cosa a todos nosotros como un saludo tuyo. Bueno, como saludo, realmente invitaría a que todo el mundo, cuando piense en España, no solo piense en la lengua sefardí, que también es evidentemente muy importante y necesaria, pero también el yiddish tuvo su lugar y ha tenido su presencia, incluso física, ¿no? Durante la Guerra Civil, pero también de mucha población askenazi que viajó a Barcelona, y también porque no deja de ser España un país europeo y que el yiddish es tanto nuestro legado como el que fue de los judíos europeos como del resto de europeos. Y como es nuestro legado y nuestra historia, me parece que es tan necesaria, ¿no? Tener que aprenderla, y animo a todo el mundo a que realmente cuando se acerque a Barcelona, que Barcelona también es sinónimo de ciudad plural, diversa, multilingüe también cada vez más, que es una cosa que se agradece, ¿no? Cada vez hay más culturas, más lenguas, y esto es una cosa que creo que tenemos que aprender todos de unos de los otros, de intercambiar culturas, y la lengua es una de las maneras más bonitas de hacerlo, ¿no? Porque se aprende la historia y la cultura a través de una lengua, y cuantas más lenguas sepamos, más nos enriquecemos, ¿no? Claro, y más contacto podemos tener en forma fluida con los demás. Golda, muchísimas gracias. A ustedes. Fuiste muy esclarecedora y nos vemos pronto porque tenemos mucho para hacer, así como lo hablamos telefónicamente. Muchas Vale, gracias. Scheinen Dank. Judy. Bueno, esta persona, Golda van der Meer, una maravilla estar charlando con ella sábado a la tarde, porque más allá de la entrevista tuvimos conversaciones previas y posteriores, y la verdad que es una persona joven y que está metida en este mundo yiddish. Ale, vamos yendo para la parte. Hay algo histórico que nosotros tenemos que empezar a contarle a la gente, y me gustaría que empieces vos. Bueno, mi modo de continuar va a tener que ver precisamente con esta articulación entre el catalán y el yiddish que tan lindo Golda nos trajo, ¿no? Y va a ser a través de una canción que se llama Der Joch en yiddish, y que es una traducción de La Estaca, que es una canción de Luis Llach en catalán, compuesta en 1968. Y esa estaca se refiere al yugo, aquello que no nos permite liberarnos, y que claramente en este caso está hablando del franquismo, y que fue traducida al yiddish por Yuri Vedeniapin. Y en algún momento les voy a cantar el estribillo en alguna versión en español y en catalán, ¿ok? Wir seien gestanden in Zweien, es hat noch nicht getockt, a Viertel vorbei und a Wogen, und hob dem Seidens gesucht. Dieses du auf unsere Ruckens, dem schweren eisernen Joch, kann man nicht gehen, nicht fliehen, kriegt man a Biss und a Stoch. Zusammen können wir Reus, soll sein a Show, a Tag, a Woch, wird schon fallen, fallen, fallen,
der zerfeulter alter Joch, als ich soll ziehen in der Miet und du sollst ziehen in der Zeit. Wird schon fallen, 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 demult werden mir befreit. Schon lange Jahren stehen mir, abgedrückt von dem Bruch. Es minert sich mein Koyach, es wird als schwerer der Joch, weil Gott zerfeuert und verschabert, doch halt wie hat Zwang. Nur wenn ich halt schon beim Fallen, hör ich dem Seidensgesang. Si yo la estiro fuerte por aquí y tú la estiras fuerte por allá, seguro vuelca y se derriba y nos podremos liberar. Si tú la estires fuerte por aquí y yo la estiro fuerte por allá, seguro que tomba, tomba, tomba y ens podremos liberar. Der Seide ist schon lange weg, mir hört schon nicht sein Kohl. Es hat immer weggetrogener Wind, nur ich steh da wie am Moll. Es gehen nahe Englisch vorbei, streicht zu sie die Hände und singt für sie dem Seidenslied, was hat mir gelernt. Zusammen kennen wir Arois, soll sein a Shoah Togavoch. Wird schon fallen, 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 der zerfeulte alter Joch, als ich soll ziehen in der Miet und du sollst ziehen in der Zeit. Wird schon fallen, 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 demult werden mir befreit. Der Joch. Adelante, gracias. Gracias, Ale. Faible, ¿estás con señal? Si estás con señal... Estoy con señal, estoy con señal. Bueno, bueno. Bueno, así como presentamos esta personalidad tan hermosa como fue Golda, a través de ella conocimos a otra persona que incluso no solo se dedica a estudiar la historia yiddish y la migración ashkenazí en Barcelona, sino que también hizo un libro al respecto que se llama Voces Caídas del Cielo, y que nos va a contar en esta entrevista que le hicimos, una entrevista que no pudimos hacer con video porque estaba él paseando por las montañas y bueno, tuvo un tiempo para darnos su entrevista, pero no lo pudimos conectar con imagen, así que mientras él habla, pusimos ahí de fondo unas imágenes para que puedan disfrutar también de la Barcelona, de lo que fue esa parte de la Barcelona judía, como ya vieron con Roberto, y que puedan verlas mientras escuchan la entrevista. Así que, adelante. Barcelona, incluso antes de empezar la guerra civil. Un tema que está muy inexplorado y que yo, a través de una investigación así colateral sobre el tema, empecé a descubrir. Y es que a partir del año 33, sobre todo, hay un flujo migratorio, ¿no?, digamos, huyendo del nazismo hacia toda Europa, ¿no?, hacia Bélgica, Francia, y España es otro país donde van llegando estos refugiados judíos para establecerse y empezar una nueva vida. Y Barcelona, digamos, es la ciudad de España que recibe y acoge más refugiados judíos. Ya te digo, en el 33, en el 34, 35... Y estos refugiados judíos que se van estableciendo en la ciudad, hay de todo tipo, desde artesanos, intelectuales, comerciantes, digamos, burgueses y obreros, de todo tipo, de todas las clases sociales, con la intención de empezar una nueva vida en España. Y
y esto es interesante, España, como lo ocurre con Francia o Bélgica, Holanda, acaba convirtiéndose en una plataforma para continuar su camino hacia América, que es su gran objetivo, Estados Unidos, Argentina, México. Y entonces en Barcelona se establece una colonia sobre todo hay muchos alemanes y polacos que su lengua vehicular es el yiddish, ¿no? Y entonces esto es interesante porque aparece en la prensa reportajes sobre esta colonia que empieza a establecerse en la ciudad, y hay una calle que tú me comentabas antes, que es una calle muy comercial pegada al puerto, que es la calle Sant Pau, que si hoy visitáis la ciudad es una calle que sigue estando lleno de tiendas regentadas por extranjeros, en este caso, a día de hoy son pakistaníes y magrebíes, pero en los años 30 estaban regentadas por judíos polacos, por judíos alemanes, en donde la carta en grafía hebraica y en yiddish. Y esto es todo un mundo que se desarrolla durante los años 30 en Barcelona. Lo que ocurre, además, una cosa muy interesante, cuando estalla la guerra civil, en el transcurso de la guerra, a partir del 37, se desarrolla, se establece una centuria, un batallón específicamente formado por judíos, que se llama el batallón Bodwin, donde este batallón, que se desarrolla y se crea justo antes de la batalla del Ebro, que es una batalla crucial en la guerra, y ellos se establecen en un puerto cerca del Ebro, en Cataluña, y están durante 2 meses preparándose para la batalla. Y en esos 2 meses, desarrollan, y esto es muy interesante, es un pueblo que se llama el Pradell de la Teixeta, que es un pueblito muy pequeñito pegado al Ebro. Allí desarrollan todo un mundo cultural yiddish, crean una compañía de teatro y además publican un periódico, prensa, y esto, claro, desaparece para siempre cuando acaba la guerra y, el franquismo vence, ¿no? Y este mundo desaparecerá para siempre, porque muchos de estos refugiados judíos establecidos en la ciudad, muchos de ellos militantes de izquierdas, se ven obligados a irse, ¿no? Se buscan la vida, y ahí cuando instituciones americanas como la Joint, otras instituciones, la JVC, ¿no?, los ayudan a emigrar a Estados Unidos, a Argentina, a México. Lo que ocurre, llega un momento en el año 35, 36, que empiezan a llegar miembros de una organización de trata de blancas que han sido expulsados de Montevideo, de Buenos Aires, y quieren establecerse, expulsados por los gobiernos argentinos y uruguayos, y buscan un lugar donde establecerse en Europa. Y Barcelona se convierte en un puerto estratégico para esta organización de trata de blancas, y Barcelona, acaba convirtiéndose en el lugar en Europa, ¿no? Entonces, en ese barrio, alrededor de la calle Sant Pau, ¿no?, en este barrio que está pegado al puerto, se establece esta organización que está regentada por judíos, de origen polaco, establecidos en Argentina. Habían varias organizaciones, de hecho, y en Barcelona, de principio que estalló la guerra, en el 36, esta organización es descubierta, y muchos de ellos son detenidos y expulsados de nuevo. Pero lo interesante, por ejemplo, cuando yo parte de mi investigación la baso en un compendio de memorias de la comunidad judía de Barcelona, ¿no?, que en los años 90 una investigadora francesa entrevista a la gente mayor de la comunidad. Muchos de ellos, tal Natalio Grun, por ejemplo, recuerda que varios que eran, él lo dice con sarnas y como divertido, explicando sus andanzas juveniles en estos burdeles donde él hablaba yiddish con las prostitutas, ¿no? O sea, que era como un lugar, cercano, ¿no? Ahí, era como un encuentro cercano a su mundo, al mundo que había abandonado Polonia antes de establecerse, porque lo interesante de aquí es que eran polacos, pero que estaban establecidos en Alemania desde hacía años, y en el 33, deciden marchar. Y de hecho no es solo la calle Sant Pau, de hecho lo interesante en los años 30 que en Barcelona hay varias comunidades judías. Hay una comunidad, por ejemplo, alrededor del mercado de San Antoni, que es un barrio que está regentada por judíos otomanos, y muchos judíos askenazíes están vinculados a la comunidad, pero la mayoría de ellos no forman parte de la comunidad. Hay muchos militantes de izquierdas, o sea que es muy heterogéneo la comunidad entonces, ¿eh? Hay una librería en la Rambla de Cataluña, regentado por el matrimonio König, que es un matrimonio de judíos alemanes,
donde celebran los fines de semana lecturas en yiddish. Hay literatura, o sea, hay como una vida en yiddish en la ciudad de Barcelona, esa época, antes de la guerra, que todo este mundo desaparecerá después de la guerra. Y esta historia de la Bodwin está formada por voluntarios, son gente que llega son voluntarios, digamos, judíos que llegan a Barcelona durante la guerra. O sea, son como dos realidades paralelas, claro. Porque además lo interesante que el impresor que imprime esta revista de la Bodwin es Marcel Kalev, que es un judío otomano, que era secretario de la CIP, de una de las comunidades judías de la ciudad, que tiene una imprenta y él mismo imprime, o sea, hay una relación entre estos y los otros. Además, por ejemplo, esto es un ejemplo, hay varias memorias de judíos neoyorquinos que llegan a luchar por la República. Hay uno que se llama Harvey Fisher. Es un voluntario neoyorquino que llega a España a luchar por la República y escribe unas memorias cuando acaba la guerra. Y él explica que cuando le dan permiso durante la guerra viene a Barcelona a la retaguardia a descansar y se va a un restaurante kosher regentado por la familia Steinlauf, que son unos judíos polacos que se habían establecido en la calle Enrique Granados y habían creado una especie de restaurante kosher clandestino. Y él Harvey Fisher explica que él cuando va a ese lugar, que además tenías que dar una palabra secreta para entrar, está rodeado del mundo yiddish, no hablan yiddish entre ellos. O sea, mi libro, que se llama Voces Caídas del Cielo, así se llama, cada capítulo, en realidad puedes leer el libro por capítulos, y cada capítulo es una invitación a otros investigadores para que tiren del hilo. Un capítulo hablo de la trata de blancas, otro capítulo hablo específicamente del mundo de judíos otomanos, ¿no? Otro capítulo hablo más del mundo askenaz. Esta investigación es dar voz, ¿no?, a estas historias que están como silenciadas y cuanto más gente sepa de esta historia, mejor. Muchos de estos personajes que aparecen, que yo he descubierto, muchos de ellos después se acaban estableciendo en Argentina, o sea que quién sabe si algún oyente puede ser descendiente de aquellos judíos polacos o alemanes que se establecieron en Barcelona en los años 30 y acabaron emigrando a Argentina. Exactamente. Después. Bueno, este fue otra entrevista preciosa a Manu Valentín y le quiero dar otra vez la palabra a Alejandra, que tiene algo muy lindo para contar. Bueno, gracias. La próxima canción se llama Mein Ruheplatz. No la voy a cantar yo, la va a cantar alguien desde Sevilla que nos manda este video, que a la sazón, que de casualidad, pues que es mi hijo, Dan Sikorsky, y la va a cantar desde el barrio de Santa Cruz, entiendo que es en la Judería de Sevilla. La particularidad de la canción, creo que también cabe ser mencionada, es una canción de Morris Rosenfeld, que es un testimonio conmemorativo de lo que fue el incendio en 1911 de una fábrica llamada The Triangle Shirtwaist Factory en el Greenwich Village de New York, en el que murieron 150 personas. Esta canción, que se llama Mein Ruheplatz, mi lugar de descanso, dice esto: no me busques donde crecen los mirtos, no me encontrarás allí, amor mío. Donde las vidas se marchitan junto a las máquinas, allí es mi lugar de descanso. No me busques donde los pájaros cantan, un esclavo soy donde suenan las cadenas. No me busques donde las fuentes de agua chapotean, no me encontrarás allí, amor mío. Donde fluyen las lágrimas y los dientes rechinan, allí es mi lugar de descanso. Y si me amas verdaderamente, ven a alivianar mi corazón y endulza mi lugar de descanso. Les decía que él canta esta canción desde Sevilla y cuando me cuenta lo que sintió después de haberla cantado, y claro, gente escuchándolo cantar en yiddish desde ese lugar en Sevilla, él sintió literalmente esto. Cantarla fue como un espacio reivindicativo, como reclamar un espacio. Escuchamos entonces el video. Zug mich gut, die Hirten grünen,
welken bei Maschinen dorten ist Platz, dorten ist mein Ruheplatz. Ich such mich die Vögel singen, gefind's mich dort, nicht mein Schatz. Ich schlaf bin nie, wo Beten klingen, dorten ist mein Ruheplatz, dorten ist mein Ruheplatz. Ich such mich Fontanen spritzen, gefind's mich dort liegt mein Schatz, wo Tränen rinnen, Zähne kratzen, dorten ist mein Ruheplatz, dorten ist mein Ruheplatz. Und liebst du mich mit Vaterliebe, du kommst zu mir, mein guter Schatz, und heiter heut mein Herz durchtrieben, und mach mir süß mein Ruheplatz, mach mir süß mein Ruheplatz. Bueno, Dan ya se va a enterar cuánto le agradecemos esta reivindicación desde Sevilla, ¿sí? Compartir con nosotros. Bueno, y vamos llegando al final del TEI, y como siempre, tenemos que irnos, como ya es a la noche para nosotros y como es muy, muy, muy tarde a la noche para los que nos esperaron y nos están viendo desde otras partes del mundo más europeas. Entonces, Jazz, prendete el micrófono porque estamos esperando tus canciones de cuna. Muchas gracias, Judy. A guten Abend. Qué alegría estar acá nuevamente, siempre. Ale, te dejo la palabra. Sí. Solo por hoy, y en España, Los gitanos andaluces de Federico García Lorca, quien investigara la canción de cuna de su tierra natal, se juntarán con el gitanito, con el Zigeuner de Itzik Manger, para que duerman, para que durman, para que einschlafen todos juntos y en paz. Jazz. Este Galapagito no tiene mares. No tiene mares, sí, no tiene mares, no, no tiene mares. Lo parió una gitana, lo echó a la calle. Lo echó a la calle, sí, lo echó a la calle, no, lo echó a la calle.
Zigeuner, la Kleiner, aber wir sind das Schöne. Bordes hungrig und freilich, leb ich mir wie a Bemeile. Soy un gitano bien pequeño. Aquí me veis, soy bien bonito. Descalzo, hambriento, pero alegre. Vivo como un principito. Duerme, duerme, mi alma doncella. Duerme, duerme, sin ansia y dolor. Duerme, duerme, sin ansia y dolor. Spiele mir ein Lied mit deiner Stimme unerfüllt. Ich hab nicht kein Zweifel, als ich will es halten im Herzen. Schönen Dank. Divina, Jazz. Qué lindo, qué lindo. Bueno, esta Bueno, vamos tradición de canción de terminando. cuna. Ale, Bueno, espero que todavía no se hayan dormido, porque la idea es que siempre cantamos algo juntos para el final, y para esta ocasión la idea es que cantemos algo de Serrat, otra vez con ayuda en la traducción de mi amigo Sergio Lehrer, que ahí lo veo, antes no lo veía. Así que lo que ustedes seguramente conocen estos pedacitos de canciones en yiddish, así que yo voy a empezar a cantar solamente una vez cada uno y después les voy a proponer que abramos los micrófonos, pero eso viene en un ratito, no se entusiasmen. Primero lo practicamos, ¿qué les parece, ok? Tere bei tere, beleuchten sich die Wegen, mit Gelächter und mit ein bisschen Tränen. Tere bei tere, beleuchten sich die Wegen, mit Gelächter und mit ein bisschen Tränen. Vamos juntos, abran el micrófono para esta y después hacemos la otra. ¿Abren? A ver. sí. Golpe a golpe, verso a verso, pero no dice exactamente eso. Es una versión libre, ¿ok? Tere bei tere, beleuchten sich die Wege, mit Gelächter und mit ein bisschen Tränen. Tere bei tere, beleuchten sich die Wege, mit Gelächter und mit ein bisschen Tränen. Cuánto Serrat que tenemos en las venas, ¿no? Y cuánto yiddish que tenemos en las venas. Así que ahora vamos con la segunda, a ver cómo nos va con este pedacito de ¿Qué va a ser de ti? ¿Se acuerdan? ¿Ok? O sea, vamos directamente ahí. Was wird sein von dir, weit von dein Heimstor? Mädel, was wird sein von dir? Otra vez. Was wird sein von dir, weit von dein Heimstor? Mädel, was wird sein von dir? Noch einmal. Was wird sein von dir, weit von dein Heimstor? Mädel, was wird sein von dir? Was wird sein von dir, weit von dein Heimstor? Mädel, was wird sein von dir? ¡Wow! Bueno, Una alegría Haberte compartir con ustedes. Haberte un Javeirim. Nos estamos yendo. Gracias a todos. Les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo TEI, que va a ser creo que el 1 de septiembre, previo a Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y bueno, que tengan a Gute Nacht
coman rico y a Sheinem Dank. Adán con Fagai. Adán. Adán, aquí te vos. Qué alegría verte. Chau a todos. Gracias, qué preciosas voces. No vi todo, pero... Bueno, lo van a poder encontrar luego en la Fundación Ivo en el Facebook. Sí, lo voy a buscar. Un beso a Gute vos. Chau, chau. Pero Chau, Patri. Pero me gustó escucharla, Jazmín. La conozco de otro ciclo. Muchas gracias. A todos nos gusta escuchar a Jazmín siempre. Sí, tal cual, tal cual. Y Alejandra, ¿cómo cantas de lindo? Gracias. Y también. Lindo cantar con muy ustedes linda también. voz, muy linda voz. Bueno, muchas gracias.